Audio Jungle. Hola, estáis en el Canadá Cadenas y en este curso va dirigido a todas aquellas personas que estéis desempeñando un puesto de trabajo en el campo de las instalaciones frigoríficas comerciales e industriales para reforzar y actualizar conocimientos, o para aquellos que deseáis empezar desde cero en este campo tan amplio y apasionante como es el loco mundo del frío. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. En este video tutorial vas a ver los conceptos básicos que debes tener adquiridos para comprender los procesos que van a tener lugar en las instalaciones frigoríficas. Verás qué es la presión atmosférica y cómo se mide la presión en una tubería o depósito. Además verás cómo diferenciar la presión relativa y la presión absoluta. La sensación de estar bajo el mar y sentir su presión resulta familiar para muchos de nosotros. La atmósfera es como un océano de aire que tiene peso y ejerce presión sobre la superficie de la Tierra. Esta presión se denomina presión atmosférica y se puede medir de forma experimental con un barómetro de mercurio como el mostrado en la figura. Si estás a nivel de mar y en condiciones atmosféricas normales, el peso de la atmósfera hará subir el mercurio 760 milímetros por el tubo de vidrio calibrado. A mayor altitud, el mercurio sube menos por el tubo porque la cantidad de aire situada sobre la superficie del líquido del recipiente es menor y por lo tanto la presión atmosférica es menor. Las unidades habituales de la medida de la presión atmosférica son atmósfera y milímetros de mercurio. La presión atmosférica es la causante de que una ventosa se pegue a un cristal. En efecto, si presionas la ventosa sobre el cristal, evacúas el aire bajo la ventosa y disminuye la presión en su interior, mientras que es la presión atmosférica la que mantiene pegada la ventosa. Los aparatos utilizados para la medida de la presión se denominan manómetros. Los de tipo mecánico están basados en el tubo de Bourdon, como ves en la figura. El fluido a medir se inyecta por el interior del tubo y este tiende a adoptar la forma recta, desplazando a una aguja en función de la presión ejercida. Cuando el manómetro no se conecta en un circuito cerrado, lo tenemos encima de la mesa, marca 0 bares. Sin embargo, está midiendo la presión atmosférica. Es por esto que decimos que los manómetros miden presión relativa, esto es, miden siempre con respecto a la presión atmosférica. La presión absoluta es la que se mide tomando como origen, es decir, como cero de presión, la correspondiente al vacío absoluto. En la escala de presión absoluta, la presión atmosférica tiene un valor de 1 bar aproximadamente, o lo que es lo mismo, 100 kilopascales. Recuerda, 1 bar equivale aproximadamente a 100 kilopascales. La presión relativa se mide tomando como origen, como cero de la escala, la presión atmosférica a nivel del mar. En la gráfica de la imagen, el punto A se encuentra a una presión absoluta con respecto al vacío de 4 bares, mientras que su presión relativa con respecto a la atmosférica es de 3 bares. La relación entre los tres tipos de presiones es la presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Cuando quieras saber la presión que ejerce un gas o líquido que circula por una tubería, deberás utilizar un manómetro. El manómetro te va a indicar la diferencia entre la presión en el interior de la tubería, presión absoluta, y la presión atmosférica que actúa en el exterior del manómetro. Por lo tanto, el manómetro, como ya he dicho, mide presión relativa. En la imagen puedes ver un manómetro de frigorista. Este tipo de manómetros incorporan una escala de presión, en este caso en bares, y también disponen de varias escalas de temperatura de color rojo, azul, verde, muy útiles ya que te permiten conocer para el gas refrigerante que estés empleando la temperatura de saturación para la presión que indique. Esto lo veremos más adelante. Si tienes dos máquinas idénticas en la que tienes conectado un manómetro en el mismo punto, pero una está situada a nivel del mar y la otra a 2000 metros de altura, ambos manómetros no medirán la misma presión. Esto es debido a que la presión atmosférica es distinta. ¿Qué manómetro medirá mayor presión? Recuerda que cuanto mayor sea la altitud, menor es la presión atmosférica, ya que la masa de aire disminuye. Por lo tanto, mide más el manómetro situado a 2000 metros de altura. Otros términos muy utilizados cuando se habla de presiones son la presión manométrica y la presión de vacío. La presión manométrica se aplica cuando la presión a medir es mayor que la presión atmosférica. La presión en vacío se utiliza cuando la presión a medir es menor que la presión atmosférica. En las instalaciones de refrigeración es necesario realizar el vacío en las tuberías para eliminar el aire y la humedad contenida del mismo, ya que debes saber que la humedad es el enemigo público número 1 de un circuito frigorífico. Para medir la presión de vacío se utilizan los vacuómetros, que son manómetros que miden solamente desde la presión de vacío hasta la presión atmosférica, es decir,
las presiones relativas negativas desde -1 hasta 0. En la imagen se muestra un aparato de medida manómetro más vacuómetro capaz de medir presiones por encima y por debajo de la atmosférica. En el mismo puedes ver que la aguja está marcando 0 bares presión atmosférica. Otro parámetro muy utilizado es la presión diferencial, que mide la diferencia de presión entre dos puntos de una instalación. Cuando en una máquina térmica mides una diferencia de presión alta en extremos de un filtro, quiere decir que está ocluido o saturado, esto es, existe una gran caída de presión y debes cambiarlo. En la imagen puedes ver un manómetro de presión diferencial con sus dos tomas y un filtro con las dos tomas para la conexión de dicho manómetro. Vamos con un par de ejemplos. Si un manómetro marca -0,3 bares, ¿qué significa esto? Los manómetros miden la presión relativa, por lo tanto, marcando -0,3 quiere decir que la presión que está marcando está por debajo de la presión atmosférica 0,3 bares. Así pues, como sabes, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión relativa. Por lo tanto, un bar más -0,3 resultan 0,7 bares. Esto quiere decir que el punto que estamos midiendo su presión está 0,7 bares por encima del vacío. Otro ejemplo. Imagina que dispones de un manómetro conectado a una máquina térmica y que marca 0,4 bares. ¿A qué tipo de presión corresponde esta medida? ¿Presión absoluta, relativa, atmosférica? ¿Cuál es la presión absoluta a la que se encuentra sometido el punto medido de la máquina? Dado que la medida ha sido realizada con un manómetro, ya sabes que estos miden siempre presión relativa. Por lo tanto, el valor de 0,4 bares corresponde a la presión relativa. La presión absoluta a la que se encuentra el punto medido se calcula sabiendo que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión relativa. Por lo tanto, considerando un bar de presión atmosférica más los 0,4 bares que mide el manómetro, resulta 1,4 bares de presión absoluta. Bien, espero que este video tutorial te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, manita arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal A Cadenas. Gracias, hasta luego.